El tintineo de los cubiertos contra la vajilla resonaba en el comedor de la casa de Eleanor Foster cada primer domingo de mes. Madison siempre se preguntaba cómo hacía su suegra para mantener en perfecto orden su casa de 2 plantas en los suburbios de Boston. Copas inmaculadamente pulidas, servilletas almidonadas, cubiertos abrillantados, todo creaba la atmósfera de un museo, donde Madison siempre temía meter la pata. El pato está especialmente bueno esta noche. Eleanor se secó las comisuras de los labios con la servilleta y miró de reojo el plato de su cuñada. Madison reprimió el impulso de comer más de lo habitual, solo para fastidiarse. Eleanor tenía un aspecto impecable a sus 57 años, pelo castaño sin una sola cana, gracias a su colorista personal, maquillaje impecable y la postura de una bailarina. «Muy sabroso, mamá», sonrió James, enviándose otro bocado a la boca. Siempre se volvía un poco diferente en presencia de su madre, como si volviera a su infancia, transformándose de un programador informático de 32 años en un niño obediente. «Por cierto», me ha dicho James, ¿hay algún ascenso próximamente en tu empresa? Eleanor rellenó su copa con vino tinto, y Madison creyó ver una mancha invisible de tensión extendiéndose por el mantel blanco. «Sí, se supone que lo anunciarán el mes que viene». James se encogió de hombros. «Pero la verdad es que no cuento con ello». «¿Y eso por qué? Llevas 5 años trabajando allí. Es hora de seguir adelante». Eleanor dejó su vaso con tanta precisión, como si hubiera dibujado una marca en el mantel. Madison miró a su marido. Sabía que James no quería ser ejecutivo. Le gustaba programar, resolver problemas concretos en lugar de lidiar con reuniones interminables y burocracia. «Estoy cómodo en mi puesto», volvió a encogerse de hombros. «Cómoda». Eleanor pronunció la palabra como si fuera un insulto. «A tu edad, tu padre ya dirigía un departamento de 40 hombres. Antes de que bebiera hasta dormirse y abandonara a su familia», murmuró Madison para sí misma, pero a juzgar por la forma en que la ceja de su suegra se crispó, la oyó. «¿Y cómo va tu trabajo, querida?» Eleanor se volvió hacia Madison con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «¿Sigues enseñando a los niños a sumar fracciones?» «En realidad, enseño matemáticas avanzadas en el instituto». Madison hizo lo posible por mantener la voz uniforme. «Mis estudiantes están compitiendo en la competencia de la ciudad la próxima semana». «Qué bien. ¿Y cuánto cobran ahora los profesores? ¿Sigue siendo tan modesto?» Madison sintió que el color le inundaba las mejillas. El año pasado había ganado un premio como mejor profesora del distrito, pero eso no significaba nada para Eleanor. Solo números en un extracto bancario. «Mi sueldo me permite hacer lo que me gusta y...» «Tu sueldo es demasiado bajo para mantener a mi hijo», interrumpió Eleanor. «Quizás sea hora de que te busques otro trabajo». Madison se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Esperó a que James dijera algo, a que le recordara a su madre que ambos trabajaban, que compartían un presupuesto, que les correspondía a ellos decidir cómo querían vivir sus vidas. Pero él se limitó a asentir, mirando su plato. «¿Sabes? Hay una vacante de recepcionista en mi salón de Newbury Street», continuó Eleanor. «Por supuesto, tendré que empezar por lo básico, pero en 1 año o 2... No voy a dejar la enseñanza». Madison dejó los instrumentos. El pato le subió al fondo de la garganta. «Pero tienes que pensar en el futuro, en los niños, por ejemplo. Es difícil criar hijos en un barrio decente con el sueldo de un profesor». «Todavía no estamos planeando tener hijos», intervino James, y Madison sintió una punzada de irritación. Lo estaban planeando, solo que no lo habían hablado con su madre. «Con más razón, ahora es el momento de centrarte en tu carrera. Mírame, empecé de cero tras mi divorcio y ahora tengo una cadena de salones. Y nunca nos dejas olvidarlo». Las palabras salieron antes de que Madison pudiera detenerlas. El silencio se cernió sobre la mesa.
Eleanor se secó lentamente los labios con la servilleta, como si reuniera sus pensamientos para dar un golpe decisivo. Solo quiero lo mejor para ti. James se merece una esposa que gane más dinero. ¿Es eso lo que estás diciendo? Madison se levantó de la mesa. Lo siento, pero necesito ir al baño. En el baño de mármol y oro, Madison abrió el grifo y se quedó mirando su reflejo. Llevaba el pelo castaño despeinado fuera de un moño y el rubor manchaba sus mejillas. Tenía 31 años, llevaba 4 casada y cada cena familiar se convertía en un interrogatorio. Del exterior llegaban voces apagadas. Madison se acercó sigilosamente a la puerta. «Es demasiado sensible», decía Eleanor. «Se necesita una piel gruesa en el negocio. Tal vez por eso está atascada en la escuela». «Mamá, por favor, estoy preocupada por ti. Podrías haberte casado con Samantha Baker. Su padre es socio en un bufete de abogados. O con esa chica tan mona de contabilidad». Madison abrió la puerta en silencio y cruzó el pasillo. James y Eleanor seguían sentados a la mesa, la imagen perfecta de una cena familiar si no te fijabas demasiado en los detalles. «Creo que me iré a casa», dijo, intentando mantener la calma. «Me duele la cabeza». «Oh, querida, estaba a punto de servir el postre». Eleanor sonrió con esa misma sonrisa falsa. «He horneado tu tarta de manzana favorita». Era el pastel favorito de James, no el de ella. Madison prefería la de chocolate. «Gracias, pero realmente no me siento bien». «Yo te llevo». James se levantó, pero ella negó con la cabeza. «Cogeré un taxi. Quédate y termina tu postre». Durante todo el camino, Madison miró por la ventanilla las casas que pasaban a toda velocidad. En algún lugar, en aquellas casas de campo, debía de haber otras nueras que tampoco estaban a la altura de las expectativas de sus suegras. Me pregunto si a ellas también les ofrecerían trabajos de administración en un salón de belleza. El teléfono vibró. Un mensaje de James. «Siento lo de hoy. Mamá no está enfadada». Madison no contestó. Se quedó mirando los escaparates y pensando en que nunca podría complacer a los dos, a la mujer que había construido un imperio de belleza y al hombre que nunca había aprendido a decirle que no a su madre. En casa, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos de tacón, otro punto de silenciosa desaprobación por parte de Eleanor, que creía que una mujer de verdad debía lucir siempre inmaculada. Encendió la tetera y sacó un paquete de galletas de la alacena. No eran caseras, sino compradas en la tienda. ¡Qué horror! Me senté a la mesa de la cocina, tan diferente de la obra de arte de la casa de mi suegra, y por primera vez en la noche me permití respirar hondo. En la nevera colgaba una foto de sus alumnos de la Olimpiada del año pasado, caras sonrientes, medallas, orgullo en los ojos de sus padres. Me pregunto qué diría Eleanor si supiera que uno de esos chicos ya ha recibido una invitación provisional para el MIT. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. James había vuelto antes de lo que ella esperaba, así que, después de todo, no se había quedado a tomar el postre. Mientras James permanecía en la puerta de la cocina, obviamente buscando palabras para disculparse, Madison recordó involuntariamente su primer encuentro. 6 años atrás, nunca había imaginado que aquel tímido estudiante de matemáticas se convertiría en su marido. Acababa de terminar el máster y trabajaba a tiempo parcial como tutora, preparando a estudiantes para los exámenes. James se apuntó con ella por consejo de su compañero de habitación. «Ecuaciones diferenciales», le dijo por teléfono, y había tanta desesperación en su voz que ella aceptó quedar esa tarde. Aquella tarde, la biblioteca de la universidad estaba casi vacía. Madison estaba sentada en una mesa alejada revisando los deberes de sus alumnos cuando apareció él, alto, un poco desgarbado, con un jersey holgado y el pelo oscuro revuelto. «Hola, soy James Foster», le tendió la mano, y ella notó lo caliente que estaba.
Perdona la urgencia, pero tengo un examen dentro de una semana y... Siéntate, sonrió ella, acercándole una silla. Enséñame tu pesadilla. Pasaron las 2 horas siguientes resolviendo los problemas. James entendía todo sobre la marcha, y Madison se dio cuenta de que su problema no era la falta de habilidad, sino la inseguridad. Estaba constantemente cuestionando sus decisiones, comprobando 2 veces cada paso. ¿Sabes?, le dijo cuando terminaron, lo que te falta no son conocimientos, sino creer en ti mismo. Él la miró de un modo peculiar, y algo cambió en ese momento. ¿Tomamos un café? Como agradecimiento por salvarme. Se sentaron en la pequeña cafetería hasta la hora de cerrar. James habló de su pasión por la programación, de escribir su primer código a los 14 años, de sus planes de crear algo importante. Hablaba con facilidad y fluidez, nada que ver con aquel estudiante inseguro de la biblioteca. ¿Y por qué elegiste matemáticas si te encanta programar?, le preguntó. Mi madre insistió. Dijo que una carrera de matemáticas era estabilidad. Hizo una leve mueca. Está un poco sobreprotectora desde el divorcio. La primera cita tuvo lugar una semana después del examen, que James había aprobado con sobresaliente. La invitó a un diminuto restaurante japonés donde se sentaron en una mesa baja sobre cojines y Madison se rió de sus intentos de comer con palillos. «Tienes arroz en el pelo», le dijo ella tendiéndole la mano. «Déjalo, es mi nuevo estilo». Le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Aquella tarde pasearon por el paseo marítimo hasta el amanecer. James hablaba de sus proyectos con tanto entusiasmo que ella creyó que realmente cambiaría el mundo con sus programas, y ella compartió su sueño de convertirse en una profesora que no se limita a explicar fórmulas, sino que revela la belleza de las matemáticas a los niños. «Ya sabes que vas a ser una profesora increíble», le dijo entonces. Su romance se desarrolló rápidamente. En un mes, James la presentó a sus amigos, en 2 ya hablaban de un futuro juntos, y entonces llegó el día en que conoció a Eleanor. Ella recordaba aquel día con todo lujo de detalles. El restaurante, Antonio's, donde la cubertería de plata brillaba tan impecable como ahora en casa de su suegra. Eleanor llegó 15 minutos tarde, una costumbre profesional de hacer esperar a la gente. Así que un profesor, fueron las primeras palabras de Eleanor tras la presentación. ¡Qué honorable! James objetó entonces a su madre por primera vez en su memoria. Madison es una matemática brillante, mamá. Me ayudó con las ecuaciones diferenciales mejor que cualquier profesor. Cariño, dar clases particulares es un pasatiempo maravilloso para un estudiante, pero... En realidad, ya he conseguido una oferta de trabajo en un colegio público, intervino Madison, y pienso escribir un libro de métodos para matemáticas avanzadas en el futuro. Así que tienes ambiciones. Eso es bueno. Eleanor sonrió con la misma sonrisa que Madison había aprendido a odiar. James, querido, no me habías dicho que la señorita Parker era tan ambiciosa. Ese James, joven y enamorado, salió inmediatamente en su defensa. Mamá, basta. Madison es increíble, haga lo que haga. El James actual seguía de pie en la puerta de la cocina. Siento lo de esta noche. ¿Ya conoces a mamá? Sí, conozco a tu mamá. Madison se levantó de la mesa. Y te conozco a ti, o mejor dicho, te conocía. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas nuestra primera cena con tu mamá? Entonces no tenías miedo de contradecirla. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que no había cambiado desde su primer encuentro. No es tan sencillo. Ella nos desea lo mejor. ¿A nosotros o a ti? Madison se acercó a la ventana. Una fina lluvia lloviznaba tras el cristal, igual que aquella noche de su primera cita. ¿Sabes qué es lo más triste? El James que le tenía miedo a las ecuaciones diferenciales pero no a soñar, me gustaba más. No he cambiado. Dio un paso hacia ella. Cambiado. Ahora te dan más miedo las ecuaciones de la vida que las matemáticas.
Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj, regalo de boda de Eleanor, caro y antiguo, por supuesto. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que nos vimos? Madison preguntó de repente. Cuando te pregunté por qué elegiste matemáticas en lugar de programación. James negó con la cabeza. Me dijiste, mamá insistió. ¿Y sabes qué? Sigues diciendo esa frase hasta el día de hoy, solo que ahora se aplica al resto de nuestras vidas. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, convirtiendo la calle en un borrón. En algún lugar, en la oscuridad, estaba aquella cafetería donde se habían sentado hasta la hora de cerrar, aquel restaurante japonés donde James había esparcido arroz, aquel paseo marítimo donde habían soñado con el futuro. Y en algún lugar quedaba aquel James que no temía enfrentarse al control de su madre. «Te quiero», dijo en voz baja. «Sé que lo haces», replicó Madison. «Pero a veces eso no es suficiente». Se volvió para mirarlo y por un momento le pareció ver al antiguo James. Algo parecido a la determinación relampagueó en sus ojos. Pero el momento pasó, y el hombre que hoy había permanecido en silencio mientras su madre humillaba a su esposa, volvió a ponerse delante de ella. «Me voy a la cama», dijo. «Mañana tengo que madrugar. Tengo clase en primero». «¿Primero? Pero si estás dirigiendo a los mayores...» Me pidieron que sustituyera a un colega. ¿Y sabes qué? Dije que sí, porque a veces tienes que hacer lo que crees que es correcto, aunque no cumpla las expectativas de los demás. Mientras subía las escaleras, pensó en lo extraña que es la vida. A veces cambiamos tanto que ya no podemos reconocernos en el espejo del pasado, y a veces no cambiamos donde realmente necesitamos hacerlo. El timbre del salón Elegance de Newbury Street sonó cuando Madison cruzó el umbral. Ella misma no sabía por qué había venido hasta allí, tal vez para comprender mejor a la mujer que tanto había insistido en cambiar su vida. Oh, SSRA, Foster Jr. Bárbara, la recepcionista, esbozó una sonrisa. Tenía unos 60 años y trabajaba aquí desde su apertura. La SRA. Foster no está hoy. En realidad, he venido a verte a ti, Bárbara. Madison se acercó al mostrador. Si tienes un minuto. Bárbara echó un vistazo al salón casi vacío. Martes, 11 de la mañana, hora muerta. Estoy a punto de hacer una pausa para el café. ¿Me acompañas? La pequeña sala de descanso olía a café y algo dulce. Bárbara sacó de una taquilla una caja de galletas. No se lo digas a Eleanor. Cree que el personal solo debe comer comida sana. Pero llevo 23 años guardando aquí estos dulces pecaminosos. 23 años. Madison cogió una galleta. ¿Así que conocías a Eleanor antes de todo esto? Bárbara hizo un gesto con la mano hacia el salón. Oh, sí. Nos conocimos cuando vino a solicitar un trabajo en el salón que yo administraba entonces. Solo una chica, de 28 años, con un hijo de 5 en brazos y el corazón roto. Madison trató de imaginarse a Eleanor así, joven, vulnerable, sin esa coraza de ropa de diseño y modales impecables. Era diferente, continuó Bárbara, como si le leyera la mente. Vestía vaqueros y camisetas, se reía a carcajadas, sin ese ejem suyo tan actual. Y James, Dios, era un chico tan delgado, siempre sentado en un rincón con un libro mientras su madre trabajaba. ¿Y qué pasó con su padre? James nunca lo cuenta. Bárbara hizo una mueca. Richard Foster, gran hombre de las finanzas, todo éxito, con gemelos de oro y una cuenta en un banco suizo. Se enamoró de una chica de familia sencilla, se casó y luego, en fin, Eleanor se despertó una mañana y encontró una nota. Lo siento, cariño, pero he conocido al amor verdadero, todas las cuentas congeladas, arréglalo tú mismo. Dios, así es, vivía en un barrio elegante. La escuela pública de James, canchas de tenis, todo eso. Y luego, ¡bang! Un piso alquilado en Dorchester donde hay tiroteos por la noche.
James tuvo que ir a la escuela pública y ella tenía 3 trabajos. En una peluquería de día, de camarera de noche, peinando en casa los fines de semana. Madison recordó la inmaculada casa de Eleanor, donde todo gritaba riqueza. ¿Sabes lo que la salvó? Bárbara bajó la voz. La terquedad, la maldita terquedad y la ira. Estaba decidida a demostrar a todos, a Richard, a sus padres ricos, al mundo entero, que podía hacerlo. Ahorró hasta el último céntimo, estudió con los mejores estilistas, hizo cursos de negocios en el colegio comunitario, y lloraba por las noches pensando que James estaba dormido. Pero no estaba durmiendo. ¿Cómo iba a estarlo? El chico lo entendía todo. Quizá por eso se volvió tan obediente. Tenía miedo de disgustar a su madre. Una vez me confesó, después de beber demasiado en Navidad, que lo peor para ella no era su pobreza, sino la forma en que la miraba. Ya sabes, esa mirada, demasiado comprensiva para una niña. Bárbara se levantó para servir más café. Había una vieja fotografía colgada en la pared, la primera inauguración del salón elegante. Eleanor con un sencillo vestido negro, muy joven, sosteniendo unas enormes tijeras. A su lado, un chico delgado con traje claramente salido del hombro de otra persona. Eso fue en el 99. Bárbara asintió ante la foto. Pidió dinero prestado a quien pudo. Encontró este lugar. Estaba en un estado terrible entonces. Pintó las paredes y empapeló todo ella misma. James la ayudaba después de clase, limpiando espejos, barriendo. Vivieron en un estudio encima del salón durante el primer año, ahorrando dinero en todo. ¿Y después? Y entonces aprendió a ser dura. Se dio cuenta de que en este mundo eras tú o tú. Empezó a llevar tacones y trajes de negocios, a crédito, por supuesto. Aprendió a contenerse, a hablar con ese tono de voz especial que hace que los clientes ricos se sientan especiales. Se convirtió en la Eleanor que conoces. Madison recordó la primera vez que había conocido a su suegra, aquella mirada apreciativa, aquella sonrisa condescendiente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Bárbara bajó la voz. Todavía compra alimentos con descuento. Una vez me la encontré en el supermercado estudiando los precios de la pasta. Tiene arraigado el hábito de ahorrar. La vi allí el otro día, sonrió Madison. Fingió no darse cuenta de mi presencia. Claro que lo hizo. Eso no encaja con la imagen. ¿Sabes cuántos años lleva pagando el préstamo de su casa? 15. La mitad de los muebles que compró en ventas de bienes raíces, ella solo sabe cómo hacer una impresión. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo este teatro? Bárbara la miró con cierto escrutinio especial. Miedo, querida, un miedo humano normal y corriente. Miedo de que pueda volver a ocurrir, de que su hijo pudiera encontrarse en la misma situación en la que ella estuvo una vez. Pero James no es como su padre. Por supuesto que no lo es, pero las heridas son hereditarias. ¿Sabes lo que hizo cuando ahorró su primer millón? Compró los mismos gemelos de oro que tenía Richard y se los envió por correo, sin nota, sin explicación, solo para que él lo supiera. Madison imaginó a Eleanor sentada en su inmaculado despacho empaquetando los gemelos. ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Y lo hizo? ¿Respondió? Lo intentó. Envió una carta, quería reconectar con su hijo. Eleanor rompió el sobre sin leerlo. Dijo que era demasiado tarde. James tiene una vida diferente ahora. ¿Lo sabe James? No, y no se lo digas, ¿vale? Eleanor me mataría si supiera que te he contado todo esto, pero quizá debería saberlo, para entender. Bárbara se levantó. Su descanso estaba llegando a su fin. ¿Sabes lo que pienso? Ella se ve a sí misma en ti, un yo más joven, con principios, con ideales, y eso la asusta, porque recuerda lo doloroso que fue perder esos ideales. Pero no voy a perderlos. Tal vez ese sea el problema, sonrió Bárbara. ¿Sabes lo que dijo cuando me contrató aquí?
Bárbara, este mundo no es lugar para los débiles. O aprendes a ser fuerte o te van a comer, todavía lo cree. Madison se levantó y se subió la falda. Gracias por el café y por la historia. De nada, cariño. ¿Y sabes qué? No siempre fue tan férrea. A veces, muy rara vez, veo destellos de esa vieja Eleanor, sobre todo cuando habla de sus nietos. ¿Nietos? Bueno, sí. Tiene un álbum entero de fotografías, vacío, por supuesto. Lo guarda en el cajón de abajo de su escritorio, cree que nadie lo sabe. Pero lo he estado ordenando de alguna manera. Al salir del salón, Madison se quedó de pie en la acera, mirando el letrero de elegante. 23 años atrás, una mujer diferente, en vaqueros y camiseta, con un niño pequeño del brazo, se había parado aquí y se había quedado mirando el espacio vacío, imaginando el futuro. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de James. Mamá nos invita a cenar el domingo. Prometió hacer tu tarta de chocolate favorita. Madison sonrió. Quizá Bárbara tenía razón. Tal vez, en algún lugar bajo las capas de armadura protectora, la vieja Eleanor aún vivía, asustada pero no rota, soñando con un futuro mejor para su hijo. De acuerdo, dile que llevaré la pasta. La compré con descuento en el supermercado, es pecado no compartirla. Y entonces, si tomamos la derivada de esta función, Madison se detuvo a medio camino al darse cuenta de que Alex Chen, en la tercera fila, jugaba subrepticiamente con su teléfono bajo su escritorio. Se acercó más y siguió hablando. Obtendremos un resultado completamente inesperado, ¿verdad, Alex? El chico se estremeció, casi dejando caer el teléfono. Sí, SRA, Foster. Estupendo. Entonces, ¿por qué no nos enseñas la solución en la pizarra? La clase soltó una risita. Alex, rojo como un cáncer, se dirigió a la pizarra, donde se quedó paralizado ante el ejemplo como un ciervo ante los faros. Vamos, le animó Madison. Imagina que esto es un juego. Cada movimiento es un nuevo nivel. ¿Cuál sería tu primer movimiento? Alex, vacilante, cogió la tiza. Primero, ¿aplicar la regla de las obras? ¿Por qué? Porque ¿tenemos dos funciones multiplicadas entre sí? Así está mejor. Continúa. Al final de la solución, Alex estaba incluso empezando a sonreír. Cuando sonó el timbre, se quedó junto a su mesa. Siento lo del teléfono, SRA. Foster, es que mi récord en este juego. Ahora tienes un nuevo récord, señaló la pizarra. Primera solución independiente de la derivada de una función compleja. Impresionante, ¿verdad? Después de clase, Madison se quedó en la sala de profesores revisando los exámenes. Sofía Ramírez, su profesora de español, se sentó con una taza de café. Hoy pareces algo pensativa, comentó. ¿Va todo bien? Solo una semana dura. Madison dejó el bolígrafo a un lado. Sabes, a veces pienso que enseñar integrales a adolescentes es más fácil que construir una relación normal con mi propia suegra. ¡Oh, esa dama de hierro!, canturreó Sofía. ¿Sigue pensando que la enseñanza es indigna de su precioso hijo? Ayer me ofreció un trabajo como administradora en su salón. ¿Puedes creerlo? Dios, ¿de verdad? ¿Qué le dijiste? Nada, solo me alejé. Y James se quedó sentado y asintió como si estuviera bien sugerirle a su mujer que dejara su carrera por un trabajo de recepción. Sofía dio un sorbo a su café. Sabes, mi suegra, cuando decidí ser profesora dijo, Sofía, estás loca. Y ahora está más orgullosa de mí que nadie. Quizá tu suegra solo necesite tiempo. ¿6 años no son suficientes? En ese momento, Helen Brooks, la vicedirectora, se asomó a la sala de profesores. Madison, ¿puedo hablar contigo un momento? El despacho de la vicedirectora olía a café y a libros viejos. Helen señaló una silla. Siéntate, tenemos que hablar. ¿Pasa algo? De hecho, sí. John Peterson se jubila al final del curso.
Madison parpadeó. John había sido el jefe del departamento de matemáticas durante los últimos 15 años. Y pensamos... Helen hizo una pausa. ¿Qué te parecería ocupar su puesto? ¿Ya? Pero... No respondas enseguida, piénsatelo. Tienes unos resultados magníficos, los niños te adoran y tu programa de preparación para las Olimpiadas está dando unos resultados asombrosos. Por supuesto, es más trabajo administrativo, más responsabilidad y un sueldo mayor, murmuró Madison. Bastante más, asintió Helen. Háblalo con la familia, avísame la semana que viene. Después del trabajo, Madison pasó por el supermercado. Estaba examinando la composición de una pizza congelada cuando oyó una voz familiar. «Cariño, no vas a comprar eso, ¿verdad?» Eleanor estaba en el pasillo con una cesta llena de verduras ecológicas y quinoa. Llevaba un jersey de cachemira inmaculado y un collar de perlas, como si hubiera entrado en Whole Foods en lugar de en un supermercado normal. En realidad iba a hacerlo. Madison puso desafiante la pizza en la cesta. Después de un día entero explicando derivados, a veces solo quieres pizza. Pero eso es, comida rápida. Tengo un nutricionista increíble en mi salón. Podría elaborar un programa nutricional para ti. Eleanor. Madison de repente se sintió salvajemente cansada. No voy a convertirme en cliente de tu salón. Ni administradora, ni cliente, ni nadie. Soy profesora. Hoy me han ofrecido un ascenso. ¿Y sabes qué? Voy a aceptarlo. Eleanor se quedó paralizada con una bolsa de quinoa en la mano. ¿Un ascenso? Sí, jefe del departamento de matemáticas, con un sueldo acorde, por cierto. Oh, Eleanor frunció los labios. Bueno, eso no está mal. Aunque, por supuesto, en los negocios, las perspectivas de crecimiento. De repente, una caja de cereales se desplomó del estante superior justo entre ellas. Ambas rebotaron y Eleanor se estrelló contra un estante de artículos promocionales. Los paquetes de pasta aterrizaron en su cabeza, uno de ellos atrapado en su pelo perfectamente peinado. Madison no pudo contener la risa. Eleanor se quedó de pie, con los macarrones esparcidos y el collar de perlas ensartado, pareciendo por primera vez humana. «Dios mío», Madison se apresuró a ayudar. «¿Estás herida?» «No, yo...» Eleanor empezó a reírse también, en voz baja al principio, luego cada vez más fuerte. «Dios mío, si los clientes pudieran verme ahora...» «La pasta te queda bien». Madison se apartó los espaguetis del pelo. Especialmente estos, los rebajados. Eleanor se quedó helada. ¿Lo sabes? Lo sé, y está bien. De verdad. Se quedaron de pie en el pasillo del supermercado, rodeados de pasta y cereales desperdigados, mirándose por primera vez sin sus máscaras habituales. ¿Sabes?, dijo finalmente Eleanor. Quizá deberíamos tomar un café alguna vez, sin James, solo hablar. Siempre y cuando no sea en tu salón. Trato hecho. Y felicitaciones por el ascenso, de verdad. Esa noche, al contarle a James su día, Madison se guardó para sí el encuentro en el supermercado. Algunos momentos era mejor guardárselos para sí misma, como la pila de pizza congelada en el congelador o la nueva página de la historia con su suegra. «¿Qué te parece?», preguntó sobre la oferta de promoción. «Creo que Alex Chen ha resuelto hoy una derivada en la pizarra por primera vez en su vida. ¿Y sabes qué? Eso es más importante que todos los salones de belleza del mundo». James sonrió, la misma sonrisa que una vez la había enamorado de él en la biblioteca. «Sabes, a veces envidio a tus alumnos. Tienen algo que yo nunca tuve en el instituto, un profesor que realmente cree en ellos. Y yo tengo un marido que a veces dice las cosas realmente correctas», le besó la mejilla. «Aunque no siempre las diga a tiempo». En el dormitorio, ya quedándose dormida, pensó en la pasta derramada, en la risa de Eleanor, en las derivadas y las integrales, en que a veces las lecciones más importantes
no las aprendemos en el aula, sino en el pasillo del supermercado. Quizás Sofía tenga razón. Todo el mundo necesita tiempo. Tiempo y unos cereales que caen al azar. Las náuseas aparecieron de repente en cuanto Madison abrió los ojos. Un tenue amanecer de octubre brillaba a través de las persianas, pintando el dormitorio en tonos gris azulados. Una taza del té de la noche anterior se estaba enfriando en la mesilla de noche, y una pila de exámenes, sin revisar, no había llegado a hacerlos la noche anterior, yacía a su lado. En el cuarto de baño, Madison observó su reflejo y se dio cuenta de la palidez y las ojeras a las que no estaba acostumbrada. El agua fría no ayudaba y apoyó la frente en la fría baldosa, intentando combatir otro ataque de náuseas. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. ¿Estás bien? He oído... Estoy bien. Es solo que tu cena no ha ido bien. ¿Mi cena? Tú eres la que insistió en la comida rápida. James podía oír la sonrisa en su voz. Cuando ella abrió la puerta, él estaba allí de pie con su vieja camiseta del MIT, la misma con el cuello estirado y las marcas de numerosos lavados. Ella había intentado tantas veces tirar esa camiseta, pero James la había encontrado en la papelera cada vez y la había devuelto solemnemente al armario, llamándola de la suerte. «¿Sabes?», dijo Madison, apoyándose en el marco de la puerta, «tenemos que hablar». La cocina los recibió con el frío de la mañana. Madison se estremeció. Aún no habían podido arreglar la endeble calefacción. James estaba trabajando en la cafetera, el único electrodoméstico que dominaba. El olor de los granos recién molidos, normalmente tan apetecible, hoy le provocaba una nueva oleada de náuseas. ¿Puedo tomar solo té? James enarcó una ceja, sorprendido. En los 6 años que llevaban juntos, nunca había rechazado su café matutino. «Qué raro», murmuró ella. «Normalmente no puedo empezar el día sin café. ¿Quizá estás enferma?» «Tal vez. Pero no se trata de eso. Me han ofrecido un ascenso». Se sentó frente a mí, con la taza humeante entre las palmas de las manos. Su rostro parecía agotado a la luz de la mañana. Al parecer, había vuelto a trabajar hasta tarde. «Ya me acuerdo. Ayer estuvisteis hablando». «No, no lo entiendes. Esto no es solo un ascenso. Es una oportunidad de marcar la diferencia. Tendré todo un departamento, la oportunidad de hacer programas, de influir en la forma en que los niños aprenden matemáticas. Y más dinero», añadió. Madison suspiró. La lluvia tamborileaba en el alféizar de la ventana, una lluvia fina y persistente, típica de un otoño bostoniano. «Sí, y más dinero. ¿Es importante?» «Para mamá, sí. ¿Y para ti?» Se quedó callado, mirando fijamente su taza como si tratara de encontrar respuestas en los pozos del café. Un camión de basura pasó por delante de la ventana, ahogando el sonido de la lluvia durante un segundo. «¿Sabes? Anoche estuve pensando toda la noche en lo que dijiste, sobre cómo no siempre digo las cosas correctas a tiempo». «¿Y?» «Y tienes razón. Debería haberte defendido en esa cena, y en todas las anteriores, también». Madison dejó el té a un lado. De repente le estaba dando náuseas. La taza de porcelana tintineó contra el platillo, el sonido resonó desagradablemente en algún lugar de su interior. «¿Por qué no haces esto? ¿Por qué dejas que... todo esto?» James se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal se desarrollaba una lúgubre mañana de martes. La señora Chen paseando a su perro Salchicha cojo, un cartero con un uniforme raído metiendo periódicos en cajas, escolares con mochilas corriendo sobre los charcos. ¿Recuerdas que te conté cómo vivíamos tras la marcha de mi padre? ¿En el piso de encima de la taberna? No, antes de eso. Cuando pasó todo por primera vez. Vivíamos en un lugar, en Dorchester. ¿Conoces ese barrio junto a la fábrica abandonada? Oía llorar a mi madre por la noche, pero fingía estar dormida. ¿Sabes por qué? Madison negó con la cabeza. Las gotas de lluvia caían por el cristal.
distorsionando la imagen del exterior. Porque si demostraba que no estaba dormida, ella tendría que fingir que era fuerte. Y ella necesitaba ser débil a veces. Abrió la taquilla de arriba, la misma donde guardaban papeles y álbumes viejos. Sacó una caja de cartón destartalada. Hace tiempo que quería enseñarte esto. La caja olía a polvo y a tiempo. Fotografías antiguas, con los bordes descoloridos y las esquinas dobladas. El pequeño James con su uniforme escolar, claramente sobre el hombro de otra persona. Eleanor, muy diferente, con un sencillo vestido de cretona, con un rostro cansado sin rastro de maquillaje. La foto de la graduación escolar es James con algún tipo de premio, increíblemente delgado con un traje holgado. Eleanor está a su lado, intentando sonreír, pero sus ojos delatan el cansancio. Dios. Madison escudriña las fotos. Ahora entiendo por qué está tan obsesionada con el éxito. No siempre fue tan inaccesible, simplemente aprendió a hacerlo, por mí. Pero no tienes que pasarte la vida pagando por ello. Madison dejó las fotos a un lado, luchando contra un nuevo ataque de náuseas. La habitación nadó ante sus ojos durante un segundo. James volvió a sentarse en su escritorio, golpeando con los dedos el tablero de la mesa, un hábito que aparecía cuando estaba nervioso. ¿Sabes qué es lo curioso? En realidad me encanta programar, ¿no? No quiero ser directivo, no quiero dirigir a gente, solo quiero escribir código. ¿Se lo has dicho? Lo intenté, pero ella cree que todos son sueños infantiles, que el verdadero éxito se mide por ¿un trabajo y una cuenta bancaria? Algo así. Madison se levantó y la habitación volvió a dar vueltas. Tenía un extraño sabor metálico en la boca. Se apoyó en la encimera de la cocina tratando de enfocar los ojos en las fotos. Aquí estaba Eleanor cortándole el pelo a alguien en una habitación estrecha con papel pintado desconchado. Aquí estaba James con algún tipo de premio, una olimpiada escolar de informática, a juzgar por la inscripción de la copa. Oye, ¿seguro que estás bien? Sí, solo creo que estoy muy enfermo. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno, inusual para octubre. «Sabes, ayer vi a tu madre», Madison cambió de tema. «¿Dónde?» «En la tienda. Hablamos de verdad por primera vez en años». James se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. «¿Y cómo fue?» «Fue raro. Se ofreció a tomar un café sin ti, solo para hablar». «¿Mamá se ofreció a tomar un café?» Parecía realmente sorprendido. Ella nunca... Lo sé, tal vez las cosas están cambiando. Se levantó, se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Olía a café y a la misma camiseta de siempre, el olor a hogar que normalmente la tranquilizaba. Pero ahora empezaba a provocarle náuseas de nuevo. «Cuéntame», le pidió, intentando distraerse del creciente mareo. «Cuéntame todo lo que recuerdes». Y lo hizo. Sobre mudarse de noche cuando no podían pagar el alquiler, de su madre con 3 trabajos, sobre los almuerzos escolares que se las arreglaba para hacer incluso cuando la nevera estaba vacía, sobre su primer salón, una habitación diminuta con goteras en el techo. Y luego hubo un salón de verdad. Tomó una foto de la apertura. Ella puso todo allí, literalmente todo. Ahorramos dinero en todo, pero ella tenía su propio negocio. Madison sintió que las náuseas le subían de nuevo a la garganta. Y por eso tiene tanto miedo de que no sea lo suficientemente ambiciosa, que podría decepcionarla. Probablemente. No soy psicólogo, sonrió con desgana. ¿Sabes qué es lo curioso? Cuando era niño soñaba con crear una plataforma educativa, algo así como un tutor online gratuito para niños de familias no adineradas. ¿Y qué pasó con ese sueño? Se convirtió en otra aplicación bancaria, se encogió de hombros. Mamá dijo que fuéramos más prácticos. Madison volvió a mirar las fotos. Eleanor parecía tan
real en ellas, real, asustada, cansada, pero viva, no la estatua pulida en la que se había convertido. Aceptaré el ascenso, dijo Madison de repente, pero no por el dinero, por el bien de esos niños que vienen a la escuela y esconden los ojos cuando los demás están hablando de nuevos iPhones y viajes de vacaciones. James la miró. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Eres un poco como tu madre en algunos aspectos, igual de testaruda cuando se trata de aquello en lo que crees. Madison quiso responder, pero la habitación se inclinó de repente como la cubierta de un barco en plena tormenta. Las paredes se agitaron y lo siguiente de lo que se dio cuenta fue de que estaba en el suelo con James sujetándole la cabeza. Vale, sin discusiones. Vamos al médico. No hace falta, es que... Madison. Su voz se volvió dura, como cuando ella intentaba conducir con 39 de fiebre. O conducimos ahora, o llamo a una ambulancia. El coche olía a cuero y a lluvia. Los limpiaparabrisas quitaban las gotas del parabrisas con mesura, y el monótono sonido resultaba extrañamente tranquilizador. Madison se quedó mirando el perfil de su marido, tan parecido al de Eleanor en aquellas viejas fotografías. La misma línea en la barbilla, la misma arruga entre las cejas cuando se preocupaba. La ciudad al otro lado de la ventana era un boceto borroso de acuarela. La lluvia lo había convertido todo en una neblina gris azulada. En el semáforo, un vagabundo intentaba tapar a sus perros con cajas de cartón. James, sin decir palabra, bajó la ventanilla y le tendió unos billetes arrugados. ¿Sabes?, dijo Madison cuando aterrizaron de nuevo, quizá deberíamos llevar a tu madre a cenar, sin oficios, sin vajilla ni cubiertos, solo hablar. ¿Estás segura? La última vez no sabía lo que sé ahora. Se volvió hacia ella. ¿Y qué sabes? Que detrás de cada imagen perfecta se esconde una historia real, y que a veces hay que dejar que la gente sea ella misma, aunque eso signifique ser una suegra un poco loca. James se rió, por primera vez esa mañana de verdad. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando era pequeño mi madre solía decir mucho, algún día conocerás a una mujer que será lo bastante fuerte como para poder conmigo. Supongo que tenía razón. Incluso si esa mujer es solo una maestra de escuela, sobre todo si es una maestra de escuela. Por cierto, ya que vamos al médico, ¿por qué no te haces un test de embarazo al mismo tiempo? Madison se quedó helada, náuseas por la mañana, aversión al café, mareos. Todo encajaba de repente como una ecuación perfectamente resuelta. Dios mío, murmuró. No se lo digas a tu madre, no hasta que estemos seguros. No se lo diré, pero ¿sabes qué? Si es verdad, ella estará feliz, de verdad. ¿Por qué piensas eso? Porque detrás de toda esa armadura de Chanel y perlas se esconde una mujer que compra juguetes para un orfanato cada Navidad. De forma anónima, piensa que nadie lo sabe. Madison sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Malditas hormonas, si es que realmente eran eso. La lluvia iba amainando poco a poco. El sol se abría paso entre las nubes cada vez más finas, convirtiendo los charcos en espejos. En algún lugar, en una caja de su cocina, aún quedaban viejas fotografías, prueba de que detrás de cada historia de éxito había una historia de supervivencia. Y a veces hay que dejar que esas historias se entrecrucen. ¿Sabes?, dijo James, encendiendo el intermitente fuera del hospital, quizás sea hora de empezar a escribir un nuevo capítulo, para todos nosotros. Madison asintió, llevándose una mano al estómago. Tal vez ya había un pequeño corazón latiendo allí, listo para conectar el pasado y el futuro, para conectarlos a todos. El pasillo del hospital olía a antiséptico y a linóleo viejo. Madison estaba sentada en una silla de plástico, mirándose los zapatos e intentando no fijarse en la mujer embarazada que tenía enfrente, que acariciaba su impresionante barriga con una sonrisa tan serena que le provocó náuseas de nuevo.
James hojeaba una revista en mal estado, fingiendo leer un artículo sobre alimentación sana, pero ella podía ver cómo le temblaban los dedos. Siempre se ponía nervioso en los hospitales. Un trauma infantil. Una vez se había roto un brazo al caerse de la bicicleta y había pasado 15 días aquí. ¿Señora Foster? Una enfermera se asomó al despacho. El doctor Chang la está esperando. La oficina era fresca. La doctora Chang, una mujer menuda de mirada penetrante, estaba estudiando los resultados de las pruebas. Bueno, levantó la vista. Enhorabuena. Estás en la 6ª semana. Madison sintió que James le apretaba la mano. 6ª semana, mes y medio. ¿Cómo no se había dado cuenta? Pero yo estaba en un ciclo. Las secreciones untosas al principio del embarazo son frecuentes, sonrió la doctora Chang. Según sus análisis, todo parece estar bien, pero dada su tendencia a la anemia, debemos tener cuidado. Los siguientes 20 minutos pasaron como un borrón. El doctor dijo algo sobre vitaminas, sobre regímenes, sobre la próxima visita. James tomaba notas diligentemente mientras Madison miraba por la ventana, donde un pequeño pájaro gris saltaba por la cornisa. 6ª semana. Un bebé del tamaño de un guisante, su bebé. ¿Tiene alguna pregunta? La voz del doctor Chang la devolvió a la realidad. ¿Puedo trabajar? Por supuesto. No hay ninguna contraindicación. Solo evita el estrés y descansa más. Evitar el estrés. Fácil de decir cuando tu suegra es Eleanor Foster. Estaban en silencio en el coche. Había dejado de llover y la ciudad relucía como si acabaran de lavarla. En el semáforo, James se volvió hacia ella. ¿Estás bien? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Son demasiado de golpe. ¿Te arrepientes? No, es solo que... miedo. Asintió. Una extraña expresión se congeló en su rostro, una mezcla de deleite y horror, reflejando con precisión sus propios sentimientos. En casa, Madison comprobó su teléfono a primera hora. 3 llamadas perdidas de Helen Brooks y un mensaje. Nos vemos mañana a las 9. Tenemos que hablar de los detalles. Detalles. Dios mío, se había olvidado por completo de la oferta de trabajo. James, gritó, ¿crees que aceptarán a una directora embarazada? ¿Por qué no lo harían? No vas a dar a luz justo en la sala de profesores, ¿verdad? Le lanzó un cojín desde el sofá, pero falló. El cojín tiró una foto de la pared, la de su boda, la de Eleanor de pie junto a ellos, radiante e impecable. ¡Oh, mierda! Madison levantó el marco. El cristal se resquebrajó. Una telaraña de grietas cruzó la cara de su suegra. ¿Mal presagio? Tú no crees en las señales. Ahora mismo estoy dispuesta a creer cualquier cosa. Se hundió en el sofá, sintiéndose de repente monstruosamente cansada. Mañana tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Aceptar el puesto significaría asumir una enorme responsabilidad. Con el bebé, con Eleanor, que seguramente tendría sus propias opiniones sobre cómo debía pasar el embarazo su nuera. ¿Qué estás pensando? James se sentó a mi lado. En el hecho de que hemos creado la tormenta perfecta, el embarazo, el ascenso, tu mamá, todo a la vez. Quizás sea lo mejor. Como una tirita, es mejor arrancarla enseguida. Se imaginó la cara de Eleanor cuando le dieran la noticia. Primero el puesto de trabajo, eso sería más fácil. Luego el bebé. Se preguntó qué ganaría, su desaprobación de las ambiciones profesionales de su nuera o su alegría ante la perspectiva de convertirse en abuela. ¿Sabes qué es lo más raro? Madison acercó las rodillas al pecho poniéndose más cómoda. No dejo de pensar en esas fotos, en tu madre, joven, contigo pequeña. ¿Cómo se las arreglaba? Sola, sin apoyo. No estás sola. James le pasó el brazo por los hombros. Y tienes un trabajo que te encanta. Un trabajo que está a punto de ser el doble de duro. Cerró los ojos, imaginando la conversación de mañana con Helen.
¿Cómo explicarle que estaba preparada para hacerse cargo del departamento cuando en 7 meses y medio iba a coger la baja por maternidad? ¿Que podía asumir sus nuevas responsabilidades cuando ya estaba mareada por el olor a café? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Eleanor. Cariño, he hecho una reserva en Le Petit Bistro para el sábado. Tenemos que hablar de tu carrera. Madison le mostró la pantalla a James. Precioso, murmuró. Cocina francesa. Me pregunto cómo reaccionará el maitre si vomito en su salsa de autor. Podemos cancelarlo. No, no, ya sabes. Tal vez sea el destino. Reunámonos todos y digámoslo todo. Enseguida. Como una tirita, ¿recuerdas? James se puso pálido. ¿Estás seguro? No. Pero ¿cuándo ha detenido eso a los profesores de matemáticas? Se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rosa, un color que ella siempre había odiado. Ahora iba a tener que acostumbrarse. Si era una niña, Eleanor probablemente querría decorar la habitación del bebé con colores rosas. Aceptaré el puesto, dijo de repente. Mañana iré a ver a Helen y le diré que acepto. ¿Y el embarazo? ¿Y el embarazo? No es que tenga una enfermedad terminal. Tendré tiempo de preparar nuevos programas antes de la baja por maternidad. Y luego, quizá me convierta en mejor gestora. Me enseñará a equilibrar lo importante con lo esencial. Se puso la mano en el vientre, aún plano, pero que ya guardaba su pequeño secreto. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo?, preguntó sin darse la vuelta. ¿La reacción de mamá? No, tengo miedo de que tenga razón, que no sea capaz de combinarlo todo, que tenga que elegir entre carrera o familia, que me vuelva como ella, siempre intentando demostrar a todo el mundo que puedo hacerlo. James se levantó y caminó hacia ella y la abrazó por detrás, colocando sus manos sobre las palmas de su estómago. No vas a ser como ella, porque no tienes que demostrarle nada a nadie. Al otro lado de la ventana se encendieron las primeras luces de la calle. En la casa de al lado, la señora Chen encendió su habitual programa nocturno, con voces apagadas que entraban por la ventana entreabierta. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta hoy en el hospital? Madison se volvió hacia su marido. Cuando el doctor Chang dijo lo de las 6 semanas, fue justo después de aquella infausta cena en casa de tu madre. Resulta que la noche que ella habló de mi incapacidad para prever el futuro, ya tenías a nuestro bebé bajo el corazón, terminó James. Curioso, ¿verdad? Más bien irónico, como una tragedia griega. Se apartó de la ventana, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. El archivo con el plan de clase de mañana seguía abierto en la pantalla. ¿Qué estás haciendo? Preparando mi conversación de mañana con Helen. Tengo que pensar las cosas. Plazos, planes, programas. Tengo que demostrar que lo tengo todo pensado. ¿Ahora? ¿Por qué no descansas antes? Madison negó con la cabeza. Si me acuesto ahora, empezaré a pensar. Sobre mamá, sobre el bebé, sobre el trabajo. Mejor haz algo concreto. Abrió su calendario y empezó a trazar una línea temporal. Maternidad, regreso, proyectos clave. A mediados del segundo trimestre se acercaba la Olimpiada de Matemáticas de la ciudad. En el tercero, los exámenes finales. Es una locura, murmuraba mirando el gráfico. Es como intentar meter el infinito en un segmento finito. A los matemáticos les encantan los problemas imposibles, ¿verdad? James colocó una taza de té delante de ella. ¿Recuerdas lo que siempre les dices a tus alumnos? Cualquier problema complejo puede ser descomponer en componentes sencillos, terminó ella. Sí, solo que normalmente esos componentes no incluyen náuseas matutinas y una suegra con actitud napoleónica. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Eleanor. Por cierto, cariño, te he citado con mi nutricionista. Tienes que cuidar tu figura si quieres labrarte una carrera seria. Madison rió histérica. Oh, no tiene ni idea de lo tarde que llega con los consejos sobre la figura.
Podemos esperar con las noticias, sugirió James. No tenemos que decirlo todo a la vez. No, cerró el portátil. ¿Sabes lo que me dijo hoy la doctora Chang cuando ya me iba? Lo más importante es seguir siendo uno mismo. Habló de nutrición y régimen, pero ¿quizá eso también se aplica a todo lo demás? Se levantó, se dirigió al dormitorio y abrió el armario. Mañana tenía que estar impecable, sin señales de náuseas matutinas ni de una noche en vela. Desde el fondo del armario, un traje gris la miró, el mismo que Eleanor le había regalado las navidades pasadas. Para que parezcas una profesional, querida. Madison pasó la mano por la tela. Seda cara, corte perfecto. Un traje que gritaba estatus y éxito, todo lo que Eleanor valoraba. ¿Qué estás buscando? James apareció en la puerta. Una armadura para el combate de mañana. Sacó el traje y lo colgó en la puerta. Junto a él puso sus zapatos cómodos favoritos, no los tacones de aguja que aprobaría su suegra. Un pequeño acto de desafío. En el baño, Madison se miró largamente en el espejo. No había cambios externos, pero por dentro todo era diferente. Sacó un cepillo de dientes de repuesto del armario. Las náuseas matutinas requerían preparación. ¿Sabes qué?, le gritó a James. Creo que he descubierto por qué tu mamá está tan... así. ¿Y eso por qué? Porque ser fuerte da mucho miedo. Se tumbó en la cama, mirando al techo. Mañana a las 9 entraría en el despacho de Helen Brooks. El sábado irían al restaurante de Eleanor. Y entre medias, tendría que aprender a ser no solo profesora de matemáticas, sino futura madre, futura directora y... ella misma. ¿James? ¿Sí? ¿De verdad querías crear una plataforma educativa? Quería. Incluso empecé a escribir código en primer año. ¿Se conserva? Probablemente en un viejo portátil en alguna parte. ¿Por qué? Madison se volvió hacia él. ¿Quizá es hora de volver a visitar viejos sueños? Sus ojos brillaban en la oscuridad del dormitorio, igual que aquellas viejas fotos en las que sostenía su primer trofeo de informática. Le Petit Bistro estaba escondido en un callejón del viejo Boston, un pequeño restaurante con luces de cobre y cortinas rojas en las ventanas. Madison llegó 10 minutos tarde. Tuvo que hacer un alto en el camino cuando le entraron náuseas. El portero le abrió la puerta y el olor a cocina francesa le llegó a la nariz con tal fuerza que se arrepintió de su decisión por un segundo. Eleanor ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido azul oscuro y el pelo impecablemente peinado, pero había algo nuevo en su postura, en la forma en que golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, un gesto que Madison había notado cientos de veces con James. «Cariño». Eleanor se levantó y, en lugar del habitual beso formal en la mejilla, se limitó a abrazar a su cuñada. Olía a un perfume familiar, pero más tenue que de costumbre, como si se hubiera aplicado solo un poco. James se retrasa. Madison se incorporó, enderezando su servilleta. Alguna llamada urgente del trabajo. Sé que envió un mensaje de texto. Eso es aún mejor. Tenemos tiempo para hablar. El camarero trajo el menú, pero Eleanor le hizo un gesto con la mano. Esperaremos. En el silencio podían oír algo chisporroteando en una sartén de la cocina, vasos tintineando en las mesas vecinas. Madison miró a su suegra, tratando de verla como la joven de las fotos. «He vuelto a entrar en esa tienda», dijo Eleanor de repente. «Donde nos conocimos. ¿Te lo puedes creer? Tienen unos descuentos estupendos». Madison casi se atraganta con el agua. «Compré comestibles y... me acordé de cómo solía cocinar para James cuando era pequeño. ¿Sabes cuál sigue siendo su comida favorita? Macarrones con queso. Simplemente macarrones con queso. Solía pedirlos todos los días cuando sacaba sobresaliente. Todavía se los come cuando termina un proyecto difícil», sonrió Madison. «Solo añade salsa picante». «Igual que su padre».
Eleanor hizo una mueca, pero enseguida se la quitó de encima. Háblame del ascenso. ¿Qué tal la primera semana? Madison dio un sorbo a su agua, ganando tiempo. Estaba un poco atontada por el olor a cebolla frita de la cocina. Honestamente, un poco más complicado de lo que pensé que sería. Nuevas responsabilidades, papeleo, pero los niños me ayudan a no volverme loca. Ayer mi mejor alumno ganó las Olimpiadas de la ciudad. ¿El mismo que solía jugar con el móvil en clase? Madison enarcó las cejas, sorprendida. No creía que su suegra recordara esos detalles de sus historias. Sí, Alex. Resulta que se aburría. El programa era demasiado fácil. Ahora se enfrenta a problemas de nivel universitario. Eleanor asintió, y algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Sabes, me equivoqué con tu trabajo. Cuando le contaste a la tienda lo del ascenso, después lo pensé mucho en ello. James entró en el restaurante, pero al ver su conversación se detuvo en la barra, dejándoles terminar. Siempre he pensado, continuó Eleanor, haciendo girar un vaso de agua entre sus manos, que el éxito se mide por ciertas cosas, una posición, una cuenta bancaria, y entonces vi la lista de tus alumnos que entraban en las universidades, la que está colgada en el pasillo del colegio. Madison sintió que las náuseas le subían a la garganta, esta vez no por los olores. ¿Has estado en la escuela? Sí, pasé la semana pasada. Quería entender. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Estás construyendo tu propio legado, no un negocio, no dinero, algo más importante. ¿Mamá? James se acercó a la mesa. ¿Está todo bien? Más que bien, Eleanor sonrió. Estábamos discutiendo. Y entonces Madison se dio cuenta de que no podía esperar más. El olor a salsa de la mesa de al lado se hizo insoportable, y la habitación nadó ligeramente ante sus ojos. Estoy embarazada, soltó. Fue como si el restaurante se hubiera vuelto más silencioso. Eleanor se quedó inmóvil con el vaso a medio camino de los labios y por primera vez en todos los años que llevaba conociéndola, Madison vio cómo la máscara perfecta se resquebrajaba y dejaba al descubierto una emoción pura y nítida. ¿Tú? Eleanor dejó el vaso con la mano temblorosa. ¿Cuánto tiempo? 7 semanas. Madison apretó la mano de James por debajo de la mesa. Nos enteramos la semana pasada. 7 semanas, repitió Eleanor. Dios mío, Dios mío. Se levantó de golpe, rodeó la mesa y, ante el asombro de ambos, abrazó a Madison con fuerza. La sorpresa casi la hizo llorar. Malditas hormonas. Disculpe, señora. El camarero se acercó a la mesa. ¿Desea pedir? Sí. Eleanor se enderezó, pero su mano seguía apoyada en el hombro de su cuñada. Y traiga el té de jengibre. Está caliente. Ayuda con las náuseas. Madison levantó la vista sorprendida. ¿Dónde? ¿Crees que no me di cuenta de lo pálida que te pusiste por el olor de la salsa? He pasado por eso. Recuerdo cada día. Con James tuve náuseas durante 4 meses. No podía estar en la misma habitación con café. ¿Con café también? Madison se rió entre lágrimas. Dios, y yo que pensaba que me pasaba algo. James las observó en silencio, con una expresión de alivio mezclada con incredulidad en el rostro. ¿Sabes? Eleanor bajó la voz. Iba a disculparme hoy, ¿no? Por todos esos años de presión, por el salón de belleza, por todo. Y ahora resulta que gracias a tu testarudez, a tu falta de voluntad para tomar el camino fácil, mi nieto o mi nieta tendrán una madre que sabe exactamente lo que quiere de la vida. O las dos cosas a la vez, murmuró James, e inmediatamente recibió 2 miradas igualmente indignadas. Ni se te ocurra bromear así. Madison palideció aún más. Hasta ahora solo estoy mentalmente preparada para una cosa. Eleanor sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos, la primera vez que Madison recordaba que su impecable maquillaje se había agrietado. En mi casa, dijo, tratando de mantener la voz firme.
En mi estudio, en el cajón inferior de mi escritorio. ¿Un álbum de fotos? Madison sonrió. Ya lo sé. Eleanor alzó las cejas, asombrada. ¿Cómo? Tienes una recepcionista muy habladora. Bárbara. Eleanor sacudió la cabeza. Por supuesto, conoce todos mis secretos. Trajeron té, y su sabor era el único que no provocaba náuseas a Madison. Tomó un sorbo y sintió que el calor le invadía el cuerpo. Esta mañana he sacado una caja con cosas viejas de James, dijo Eleanor de repente. Su primer par de zapatos, su primera cuna. Pensé que lo tiraría después de tantos años, y ahora se quedó callada mirando por la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal. Empezaba a llover de nuevo, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. ¿Sabes? Se aclaró la garganta James. Yo también tengo algo. O mejor dicho, lo he encontrado. Sacó un portátil destartalado de su maletín. ¿Es este? Madison se inclinó hacia adelante. Sí, el que tiene el código de la plataforma educativa. Me pasé media noche terminándolo anoche. Eleanor desplazó incomprensiblemente la mirada de su hijo a su nuera. ¿Qué plataforma? ¿Recuerdas, mamá, que quería crear un programa para niños desfavorecidos? ¿Algo como clases particulares gratuitas? Dijiste en su momento que no iba en serio. Eleanor cerró los ojos. Que deberías pensar en una carrera de verdad. Y ahora tenemos tanto un matemático como un programador informático. Madison se puso una mano en el estómago. Y parece que pronto llegará el jefe de pruebas. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros. En el restaurante sonaba música apagada y los camareros corrían entre las mesas. Una velada normal en un pequeño restaurante francés donde 3 personas estaban aprendiendo a verse de nuevo. ¿Me dejas ayudarte?, preguntó Eleanor de repente. No con dinero, no, solo estar ahí para ti. Sé que no soy la suegra más fácil, pero... Madison cubrió la mano de Eleanor con la suya. Con una condición. Nada de niñeras con referencias de Suiza, nada de diseñadores de guarderías de Milán y nada de... consejos sobre cómo compaginar carrera y maternidad. Eleanor sonrió tristemente. ¿Sabes? Yo también trabajé por primera vez después de dar a luz. Llevé a James conmigo a la peluquería, lo dejé en la parte de atrás. ¿En serio? James levantó la vista de su portátil, sorprendido. Por supuesto. ¿Por qué crees que te gusta tanto el olor a laca? Se rieron, por primera vez aquella noche, de verdad, sin esfuerzo. Madison sintió que algo en su interior se soltaba, algún nudo que había estado arrastrando todos estos años. ¿Y la plataforma? Eleanor señaló con la cabeza el portátil. ¿Puede realmente ayudar a los niños a aprender? Si combinas mis programas y la experiencia de Madison, sí. Imagina a un niño que no tiene dinero para un tutor, pero tiene un teléfono. Podrá recibir ayuda en cualquier momento gratis. Y no dará beneficios, lo dijo Eleanor no como una pregunta, sino como una afirmación. No, pero aportará algo más importante. Sabes, se volvió hacia Madison, por eso vine a la escuela, ¿no? Quería ver lo que tú veías en ella. Y vi a estos chicos, algunos de ellos con ropa gastada, con mochilas raídas, igual que James. En una mesa cercana, una joven pareja celebraba algo con champán. Sus risas llegaban apagadas, como de otro mundo. Tenía tanto miedo, continuó Eleanor, de que la historia se repitiera, que James, que tú... ¡Qué tontería!, ¿verdad? No. Madison sacudió la cabeza. No es ninguna tontería. ¿Sabes qué es lo gracioso? James cerró el portátil. Cuando ejecuté el código antiguo, lo primero que apareció en la pantalla fue mi sueño de la infancia. Lo escribí en el comentario del programa. Quiero que mi madre esté orgullosa de mí por algo que no sea cuánto dinero gano. Eleanor se levantó bruscamente, murmuró algo sobre el servicio de señoras y se alejó rápidamente. Por primera vez, sus andares carecían de su gracia habitual.
Quizá no debería haberlo hecho. James miró culpable a su mujer. Deberías haberlo hecho. Madison terminó su té. A veces la verdad tiene que ser sincera. Cuando Eleanor regresó, su maquillaje estaba impecable, pero sus ojos estaban rojos. Se sentó y extendió la servilleta sobre el regazo, un gesto habitual que ahora parecía más defensa que afectación. Tengo una sugerencia, dijo. En esa ala de la casa donde ahora están las habitaciones de invitados, hay buena iluminación y una entrada independiente, el lugar perfecto para un pequeño despacho. Si necesitas espacio para trabajar en un proyecto... Mamá, tartamudeó James. ¿Estás seguro? Más que segura. De todas formas, estas habitaciones están vacías. Y además, sonrió, alguien tiene que cuidar del bebé mientras los padres salvan el mundo con su programa. ¿Y el salón? Preguntó Madison. Oh, Bárbara está haciendo un gran trabajo a los mandos. Quizás es hora de soltar un poco el control, centrarse en cosas más importantes. Fuera de la ventana, la lluvia se había convertido en llovizna. Las luces de la ciudad se difuminaban en una bruma neblinosa, convirtiendo Boston en un cuadro de acuarela. Que no haya rosa en la habitación del bebé, dijo Madison de repente. Aunque sea niña. Eleanor se rió. Cariño, tengo un álbum de diseños de habitaciones de bebé en tonos grises y azules. Llevo 3 años coleccionándolo. ¿3 años? Bueno, la esperanza resurge al final, ¿no? Una ráfaga de viento y lluvia las alcanzó al salir del restaurante. Eleanor se adelantó automáticamente, cubriendo a su cuñada con ella, un gesto tan natural e inesperado que las tres se quedaron heladas. Lo siento, dijo Eleanor avergonzada. Instinto maternal. No pasa nada, sonrió Madison. Pero en realidad tengo un paraguas. Y un marido, añadió James, sacando un gran paraguas negro del coche, que por primera vez en su vida no tuvo miedo de llevar un viejo portátil con sueños de infancia a un restaurante caro, dijo Eleanor en voz baja. James miró a su madre con una larga mirada. Sabes, he estado pensando, quizá Madison y yo deberíamos buscar un piso más cerca de tu casa, ya que vamos a trabajar en tu ala. No, Eleanor negó con la cabeza. Vivid donde queráis. Yo haré mis propias visitas. Ya basta de que todos se adapten a mí. Los besó a ambos y subió a su coche. Ya arrancando el motor, bajó la ventanilla. Avísame cuando sea la primera ecografía. Y sí, James, ese código de tu programa sobre el orgullo, ya estoy orgullosa, de los dos. Se marchó, dejándolos bajo un paraguas bajo la llovizna. Y se quedaron quietos un buen rato, tomándose su tiempo para entrar en el coche, como si temieran espantar ese momento. «Sabes», dijo finalmente James, «creo que por primera vez en mi vida no me siento culpable por haberla decepcionado». «¿Por qué no la decepcionaste?» Madison tomó su mano. «Solo le enseñaste por fin mi verdadero yo». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Eleanor. «Casi lo olvido. Me han sobrado unos viejos manuales de psicología infantil. Los encontré cuando limpiaba el desván. Podrían servir para tu programa». Madison mostró la pantalla a su marido. «Parece que tu madre se pasó toda la vida coleccionando cosas para un futuro que temía. Y ahora por fin puede usarlas». Abrió la puerta del coche. «¿Nos vamos a casa? Todavía tengo que pensar cómo explicarle a mi inflexible madre que su nieto o nieta va a crecer en una habitación con temática de nave espacial». «Oh, me quedo con esa». Madison se abrochó el cinturón de seguridad. «Creo que empiezo a entender el lenguaje de Eleanor Foster». Octubre se disolvió en noviembre, trayendo consigo las primeras heladas y la sensación desconocida de ropa apretada. Madison se abrochó el traje de trabajo y se examinó críticamente en el espejo. Su cintura empezaba a desaparecer, aunque apenas se le notaba la barriga. El tintineo silencioso de un teclado llegaba desde el despacho convertido en cubículo.
James trabajaba en la aplicación con una obsesión en la que ella nunca se había fijado. Todas las mañanas se levantaba al alba y se iba directo al ordenador, olvidándose a menudo de desayunar. «He hecho una versión de prueba», dijo cuando oyó sus pasos. «¿Quieres verla?» La pantalla brillaba con una interfaz sencilla pero elegante. Fórmulas animadas, explicaciones claras, la posibilidad de hacer preguntas. «Tiene reconocimiento de escritura», señaló James con el orgullo de un niño que ha construido su primer constructor. «Puedes hacer una foto del problema y el programa te ayuda a resolverlo». «¿Y es todo gratis?» «Absolutamente. He hablado con tu Alex. Ha aceptado ser probador beta». Madison sonrió, pero la sonrisa se convirtió en una mueca. Una nueva ola de náuseas apareció de repente. Entró corriendo en el cuarto de baño, cerrando la puerta a tiempo. El timbre del teléfono la sorprendió sobre el lavabo. Té de jengibre con limón todavía caliente. Y nada de movimientos bruscos durante la primera media hora después de despertarse. La voz de Eleanor sonaba desacostumbradamente mundana. «Además, te he encargado unas pulseras especiales para el mareo que te ayudarán con las náuseas. Te las traeré esta noche. No tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo. Soy tu suegra, después de todo. Por cierto, mira en el correo. Envié el proyecto de diseño para el vivero. Nada de rosa, te lo prometo». Madison se secó la cara con una toalla. El espejo reflejaba una copia pálida de su yo habitual. «Sabes, ayer uno de los alumnos me preguntó si estaba enferma. Tuve que mentir diciendo que tenía la gripe. ¿Por qué no dijiste la verdad?» «Todavía no. Y... es raro. Soy su profesor, no ¿una persona?» La voz de Eleanor contenía una sonrisa. «Sabes, cuando estaba embarazada de James, tenía tanto miedo de perder mi autoridad delante de mis clientes. Y entonces una de ellas me trajo unos caramelos de jengibre y me dijo que ella también había estado vomitando durante 4 meses. Y de alguna manera me sentí mejor después de eso». Por la noche, Eleanor llegó con pulseras, té de jengibre y unas galletas especiales que, según ella, eran lo único que podía comer durante los primeros meses. Recorrió el piso con una mirada meticulosa, pero no como antes, buscando defectos, sino como si estuviera descubriendo algo. «Es un poco estrecho para 3», comentó de paso. «Y es un largo camino a la escuela. Y en mi casa...» «Mamá», empezó a advertir James, «solo lo digo. Después de todo, ya has pasado casi todos los fines de semana en mi ala trabajando en el programa. Y la habitación de los niños está lista. Que decoraste sin nuestro consentimiento». Madison saboreó una galleta. Sorprendentemente, las náuseas retrocedieron. «Acabo de hacer una renovación. Tonos neutros, buena ventilación, ventanas orientadas al este. Y está a 15 minutos andando del colegio». James puso los ojos en blanco. «Mamá, ya hemos hablado de...» «Y por cierto», dijo Eleanor como si no lo hubiera oído, «he vaciado el primer piso. Completamente. Es un sitio estupendo para un despacho en casa. Y el estudio de luz norte es perfecto para hacer vídeos de entrenamiento». Madison y James se miraron. Efectivamente, habían pasado el último fin de semana en casa de Eleanor trabajando en un proyecto. Y sí, el estudio era perfecto, y la ubicación era conveniente. Y no estoy presionando. Eleanor levantó las manos. Solo piénsalo. Es una casa grande, mucho espacio para todos, y cuando llegue el bebé, ¿vas a ayudar con él cada minuto? James sonrió. «No, respetaré tus límites, lo juro». Sacó una carpeta del bolso. «Toma, echa un vistazo al plano. He esbozado opciones para remodelar la primera planta. Entrada completamente separada, su propia cocina. Piensa en ello como un piso separado, solo, bajo un mismo techo». Madison miró los planos mientras James le mostraba a su madre las últimas actualizaciones del software. La distribución era realmente inteligente, sin habitaciones de paso, un sistema de ventilación independiente,
una espaciosa habitación infantil con ventanas al jardín. ¿Qué es eso? Señaló un espacio vacío en una esquina del plano. Eleanor parecía un poco avergonzada. Estaba pensando que podría hacer una pequeña biblioteca ahí, para libros de texto, libros de método y para libros infantiles, por supuesto. ¿Cuáles has comprado ya? Solo los esenciales, los clásicos y unos cuantos libros de matemáticas para los más pequeños. James resopló. ¿En serio, mamá? ¿Matemáticas para bebés? Por cierto, ¿te gustaban los números incluso antes de aprender a hablar?, titubeó de pronto Eleanor. Lo siento, prometí no presionar. Empezó a recoger los papeles, pero Madison la detuvo. Deja los planos, lo pensaremos. Aquella tarde, después de que Eleanor se marchara, se sentaron en la cocina. Los brazaletes contra el mareo le estaban sentando de maravilla. Madison había podido cenar en condiciones por primera vez en una semana. ¿Sabes?, dijo James mirando los planos. Quizá tenga razón. Sobre la ubicación, la escuela, y es más fácil hacer el programa allí. Mejor equipo, más espacio. Y tu madre está cerca. Lo cual, tengo que admitir, ha cambiado mucho. Madison asintió. Eleanor la había llamado todas las mañanas durante el último mes, no para criticarla ni aconsejarla, solo para preguntarle cómo se sentía. Le había traído té de jengibre, almohadas especiales para dormir, algunas vitaminas especiales de la tienda de productos orgánicos, y ni una sola vez, ni una sola, había dicho nada sobre cómo Madison debía elegir entre el embarazo o su carrera. ¿Te imaginas? Madison se acarició el vientre apenas visible, que nuestro bebé pudiera crecer en una casa de verdad, con jardín, con una biblioteca, con una abuela que... ¿Quién se convertirá en la abuela más cariñosa del mundo? Y que ya está haciendo libros de matemáticas para niños. Se rieron. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana. Alguien aprendía escalas al piano en el piso de al lado y sobre la mesa había planos de la casa que podría ser su nuevo comienzo. Esperemos hasta la próxima ecografía, sugirió James. Si todo sale bien, entonces al menos echaremos un vistazo a este primer piso. Echaremos un buen vistazo. Trato hecho. Madison guardó los últimos papeles en el ordenador, los informes de notas, el plan de trabajo del departamento para el próximo trimestre, la solicitud para el concurso de la ciudad. Mañana volvería a clase, a ocultar sus náuseas tras una sonrisa y a fingir que todo seguía igual. Pero, de algún modo, ahora no parecía tan difícil. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todas las piezas de su vida por fin encajaban. No perfecta, con sus propias complejidades y compromisos, pero real. La mudanza tuvo lugar a finales de enero, cuando su barriga ya no podía ocultarse bajo blusas holgadas. Eleanor insistió en contratar a profesionales de la mudanza. Nada de aficionados cuando estás embarazada de 7 meses. Y supervisó personalmente la reordenación de los muebles, consultando constantemente algún impreso de internet sobre el Feng Shui para embarazadas. Su mitad de la casa había quedado irreconocible. Las pesadas cortinas dieron paso a paneles ligeros. Los muebles antiguos fueron sustituidos por otros cómodos y funcionales. En el cuarto de los niños, de color azul marino, las constelaciones flotaban en el techo y se iluminaban con un suave resplandor cuando ella daba una palmada. Estaba pensando, dijo Eleanor mientras les enseñaba el estudio renovado, que, como vas a hacer vídeos instructivos, necesitas la iluminación adecuada. Y mira, aquí puedes bajar la pantalla para el proyector. James solo negó con la cabeza. Mamá, dijiste que nunca dejarías que tocaran la fachada de la casa. Los tiempos cambian, se encogió de hombros. Además, tu aplicación funciona de verdad. He visto las críticas. La aplicación despegó después de que Alex hablara de ella a sus amigos y estos a sus amigos. En 3 meses, el número de usuarios superaba los 10,000,
Los niños escribían comentarios entusiastas, los profesores pedían acceso a los materiales didácticos y varias fundaciones educativas ya habían ofrecido subvenciones para su desarrollo. Ayer fui a un grupo de usuarios. Había una chica que decía que entendía la trigonometría por primera vez. Ella es de un hogar roto, trabaja por las noches para ayudar a su madre. Igual que, como era James, terminó Madison en voz baja. Había nevado sin precedentes en febrero. Madison observaba desde la ventana del estudio cómo Eleanor despejaba los caminos del jardín. No confiaba en el jardinero para hacerlo, alegando que ella misma solo conocía el ancho adecuado para el cochecito. La aplicación consumía cada vez más tiempo. James dejó su trabajo principal y los inversores le ofrecieron una buena financiación. En su estudio se grababan regularmente vídeos instructivos y la lista de colegios que esperaban inscribirse crecía día a día. ¿Te lo puedes creer? Se aleja James del ordenador. El Ministerio de Educación está interesado. Quieren implantar el programa en escuelas rurales donde no hay suficientes profesores. Madison asintió, frotándose la parte baja de la espalda. El último mes de embarazo había sido duro. El bebé era activo y, a juzgar por la ecografía, grande. Por cierto, conocí a la mamá de Alex en la escuela. Se acomodó en la nueva silla cómoda que Eleanor había arrastrado de algún lugar, afirmando que está hecha especialmente para mujeres embarazadas. ¿Sabes lo que hizo? Organizó un grupo de apoyo, alumnos mayores que ayudan a los más jóvenes a aprender la aplicación. Es gratis. Y te dije que ese chico llegaría lejos, atajó Eleanor, sacudiéndose la nieve de las botas. Por cierto, la cena es dentro de 1 hora, y nos he apuntado a todos a un curso para futuros padres. Mamá, ¿qué? Yo me apunté como abuela. Yo también necesito refrescar mis conocimientos. Madison y James se miraron. Eleanor les había sorprendido cada vez más en las últimas semanas. Había aprendido a llamar antes de entrar, a pedir permiso antes de ofrecer algo, y todas las noches traía un libro nuevo sobre cuidados del recién nacido para estar al día. El parto se produjo de repente, en medio de la grabación de otro vídeo de formación. Madison estaba explicando los derivados cuando se dio cuenta de que las contracciones que la habían estado molestando desde por la mañana se habían vuelto regulares. Habrá que volver a grabar, fue lo único que dijo mientras se levantaba de la mesa. Eleanor, que estaba en casa a pesar de la jornada laboral, actuó con claridad militar. La bolsa de maternidad estaba preparada desde hacía un mes, el coche arrancado y el navegador configurado. Que no cunda el pánico, ordenó mientras James corría entre el estudio y el garaje. Madison, respira. James, deja de mirar el móvil. Ya he llamado a la clínica. En urgencias, Eleanor se superó a sí misma. De algún lugar apareció al instante el mejor médico de la sala, una suite de guardia y todo un equipo de enfermeras. SRA. Foster. Nos alegramos mucho de verla, le dijo la recepcionista. Sus donaciones han sido de gran ayuda para nuestra sala. ¿Donaciones? Madison desvió la mirada hacia su suegra. Más tarde, la cortó. Ahora mismo hay cosas más importantes que hacer. El parto duró 16 horas. James no se había separado de su mujer ni un minuto, y Eleanor estaba sentada en el pasillo, por primera vez en su vida sin intentar controlarlo todo. Solo cuando la enfermera salió para decirle que iban a tener una niña se permitió llorar. 3,7 kilos, dijo la enfermera. Sana, preciosa, igual que su abuela. Eleanor se quedó helada. ¿En serio? La misma barbilla de carácter fuerte. En la habitación, Madison abrazó a su hija, sin acabar de creerse la realidad de lo que estaba ocurriendo. El bebé estaba extraordinariamente tranquilo y, en realidad, se parecía extraordinariamente a Eleanor. ¿Qué nombre le pondrás?, preguntó su suegra, temerosa de acercarse más. Emma, respondió Madison.
Emma Eleanor Foster, si no te importa. Por primera vez en su vida, Eleanor Foster no encontraba las palabras. A la mañana siguiente, ya se había reunido en la sala toda una comitiva. Habían llegado los profesores del colegio, Alex y su grupo de apoyo para el apéndice, incluso Bárbara, que venía del salón con un enorme osito de peluche en la mano. «Felicidades», Helen Brooks le tendió el ramo. «Ahora tenemos una buena razón para prorrogar el contrato de tu directora. No podemos dejar el colegio sin un matemático hereditario. Ya lo ha calculado todo». James mostró su teléfono con la aplicación encendida. «Mira, la primera versión es para niños pequeños, canciones de cuna al ritmo de la tabla de multiplicar». «Dios mío», gimió Madison. «Solo tiene 24 horas». 26 horas y 30 minutos, corrigió Eleanor pedantemente, sin apartar los ojos de su nieta. Se sentó en una silla junto a la ventana, sosteniendo a Emma con tanto cuidado como si fuera de cristal. Poco a poco todos se fueron dispersando. Se quedaron los tres solos, o mejor dicho, los cuatro. Emma dormía sobre el pecho de su abuela, y la expresión de Eleanor era tan pacífica como Madison nunca la había visto. «¿Sabes?», dijo Eleanor de repente, «he estado temiendo este momento toda mi vida, ¿verdad?» «¿Qué momento?», preguntó James. «Cuando tenga que soltarme, dejar de controlar, confiar». Miró a su hijo. «¿Recuerdas que de pequeño siempre decías que querías cambiar el mundo? Y yo solía responderte que el mundo era demasiado cruel para los soñadores». «Lo recuerdo. Me equivocaba. El mundo no es cruel, solo es diferente, y a veces hay que dejarlo estar». Emma se retorció, abrió los ojos, sorprendentemente significativos para un recién nacido. «También me he dado cuenta de algo», continuó Eleanor. «Viendo cómo trabajas en esta aplicación, cómo ayudas a los niños, el verdadero éxito no tiene que ver con el dinero, se trata de dejar el mundo un poco mejor». Las primeras semanas tras el alta pasaron como un borrón. Emma demostró ser una niña tranquila, quizá porque desde los primeros días estuvo rodeada del cariño de 3 adultos a la vez. Eleanor sorprendió a todos. No daba consejos a menos que se los pidieran. Llamaba a la puerta antes de entrar en la guardería, y todas las mañanas les dejaba en la puerta un desayuno recién hecho y un termo de infusiones para la leche. James había montado un pequeño rincón de trabajo en la guardería y a menudo escribía código mientras Emma dormía en su cuna. La aplicación crecía. Ahora se utilizaba en varios países y el número de casos de éxito superaba las expectativas. «Mira», mostró las noticias en la tableta. «Una chica de Idaho ha entrado en el MIT. Dice que nuestro programa la ayudó a prepararse». «Y yo recibí un correo de mis padres de Texas», alimentó Madison a Emma mientras revisaba el correo. «Su hijo es autista, no podía con las matemáticas, y con la aplicación, porque está hecho con amor», entró Eleanor, cargando otra pila de ropa de bebé. «Por cierto, he estado pensando, quizá deberíamos añadir una sección para padres. Cómo ayudar a los niños con las clases, cómo mantenerlos interesados en aprender». James y Madison se miraron. Eleanor, en su papel de experta en apoyo educativo, ¿quién lo habría pensado? «Una cosa más», vaciló. «Estoy vaciando la planta baja del salón. Ahí se podría hacer un centro de aprendizaje para los niños que no tienen ordenadores en casa». «Mamá», James se levantó. «¿Estás segura? Es tu orgullo». «Lo era, y ahora mi orgullo eres tú. Y ella». Eleanor acarició la cabeza de Emma. «Y todos esos niños a los que ayudas». Emma tenía 3 meses cuando Madison volvió a la escuela. No a tiempo completo, gracias al nuevo horario flexible que Helen había organizado para ella. Eleanor insistió en cuidar ella misma de su nieta. «Nada de niñeras», dijo. «La niña debe tener una familia». Un día, Madison llegó a casa antes de lo habitual y se encontró con un espectáculo sorprendente.
Eleanor estaba sentada en una mecedora, con Emma en su regazo, diciendo algo mientras le enseñaba un viejo álbum de fotos. Y entonces tu padre decidió que podía montar el ordenador él mismo. ¿Te lo puedes creer? Solo tenía 12 años. Por supuesto, no funcionó, con todas las piezas desperdigadas por la habitación, y no lo juraste. James se paró en el umbral de la puerta, apoyándose en la jamba. Te sentaste a mi lado y dijiste, vamos a probarlo juntos. Porque eso es lo que debe hacer una madre. Eleanor levantó la vista, aunque dé mucho miedo. Aquella noche, mientras Emma se dormía, se sentaron en el salón. En la pantalla del portátil, las estadísticas de la aplicación parpadeaban. 50.000 usuarios activos, cientos de reseñas elogiosas. ¿Sabes qué? Eleanor estaba sirviendo té. Hoy me he dado cuenta de por qué te ha funcionado. Con el programa, con la enseñanza, con todo. ¿Y eso por qué? Porque haces por los demás lo que a ti mismo te faltaba. Tú, James, creas oportunidades para los niños de familias con pocos recursos. Y tú, Madison, les das fe en sí mismos. ¿Y tú? Preguntó Madison. Y yo estoy aprendiendo a ser una madre que no impide volar a sus hijos. El pitido del monitor del bebé llegó desde la habitación del bebé. Emma se estaba despertando para su toma nocturna. Voy a ir. Eleanor se levantó. Ustedes dos pónganse a trabajar. ¿Tienes una nueva versión en camino, creo? Sí, James abrió el código. Queremos añadir soporte para niños con necesidades especiales y también una sección para abuelas que quieran ayudar a sus nietos con las clases. Eleanor guiñó un ojo. Ya he esbozado algunas ideas. Un año después, su aplicación ganó un Premio Nacional de Educación. En la ceremonia de entrega de premios, Emma, que tenía 15 meses, se sentó en brazos de su abuela y mordisqueó con entusiasmo el programa del acto. Nuestro siguiente orador, anunció el presentador, ha desarrollado una plataforma única que ha ayudado a más de 100.000 niños de todo el mundo. James subió al escenario, desacostumbrado en su traje. Madison le observó contar su historia, sin patetismo, sencilla y honesta, sobre un chico que soñaba con ayudar a los demás, sobre una chica que creía en el poder de la educación, sobre una madre que aprendió a dejarse llevar. Después de la ceremonia, una mujer de mediana edad se les acercó con un tímido adolescente. Este es Mike, les dijo. Gracias a vuestro programa, ha entrado en una escuela de matemáticas. Nosotros queríamos darle las gracias. No fue difícil, murmuró Mike. Lo tienes todo explicado muy claramente, y puedes estudiar cuando quieras, incluso por la noche cuando vuelves a casa de tu trabajo a media jornada. Eleanor, con Emma dormida en brazos, se quitó discretamente una lágrima. En casa, después de arropar a su hija, Madison entró en su nuevo centro de aprendizaje, en la planta baja del antiguo salón de belleza. Mañana, el local volvería a estar lleno de niños, de los que solo necesitaban un lugar donde estudiar y un buen internet. ¿En qué estás pensando? James la abrazó por detrás. Sobre cómo a veces las lecciones más importantes que aprendes no están donde esperas que estén. La voz de Eleanor venía de la cocina. Estaba tarareando una nana a Emma sobre sumar fracciones. Una invención suya. ¿Sabes? James sonrió. Creo que hemos cambiado el mundo después de todo. Al menos un poco. Sí, Madison se apoyó en él. Pero lo más importante es que el mundo nos ha cambiado a nosotros.